¿Alguien quiere intercambiar esposas? Esta es testaruda y demasiado independiente para su propio bien. La voz de mi esposo atravesó la cálida tarde de Tennessee como una cuchilla, y vi cómo las risas se extendían por el patio trasero de mi hermana. El olor a carbón y carne asada impregnaba el aire húmedo de Nashville, pero de repente no pude sentir ningún sabor. Estaba de pie cerca de la mesa de picnic con un plato de ensalada de col rizada que había preparado esa mañana y sentí el familiar escozor de sus palabras clavándose en mi pecho como una astilla que había aprendido a ignorar durante los años de nuestro matrimonio. Me llamo Jocelyn. Tengo 32 años y llevo 7 años casada con Brandon. Un hombre que una vez me hizo creer que era la persona más importante de su mundo. De pie allí, en la barbacoa de verano de mi hermana Chloe, rodeada de familiares y vecinos que se removieron incómodos con su broma, me di cuenta de lo mucho que nos habíamos alejado de aquellas primeras promesas que nos hicimos en el altar. Brandon estaba junto a la parrilla, con una cerveza en la mano, y esa sonrisa familiar plasmada en su rostro como una máscara que usaba en eventos públicos. Estaba actuando para el público como siempre lo hacía en reuniones como esta. Mis logros, mi personalidad, mi esencia misma, reducida a un chiste para las risas baratas de gente que no sabía lo que pasaba tras nuestras puertas cerradas. Vamos, ¿alguien se apunta?, continuó, señalándome con su botella de cerveza. Trabaja demasiado. Tiene opiniones sobre todo lo que hay bajo el sol. Y ni me hables de cómo siempre se cree más que todos los demás. En serio, chicos, prácticamente la estoy regalando. Sentí la mirada de mi hermana sobre mí desde el otro lado del jardín, llena de esa mezcla de compasión y frustración que me había acostumbrado a ver durante los años que llevábamos juntos. A Chloe nunca le había gustado Brandon, no desde nuestra primera Navidad juntos, cuando hizo un comentario sarcástico sobre sus habilidades culinarias. Pero había aprendido a callarse por mi bien y por la paz familiar. Los demás invitados arrastraban los pies torpemente, algunos soltando risitas débiles que se les mordían en la garganta, otros fingiendo estar muy interesados en sus platos de papel con ensalada de papa. Y luego estaba Gavin. Gavin vivía 3 casas más abajo de la nuestra en Maple Avenue, en una modesta casa de ladrillo con un jardín bien cuidado lleno de rosas y hortensias. Tenía 35 años, era soltero y se había mudado al barrio hacía unos 2 años después de. Su propio matrimonio terminó en divorcio. Trabajaba como arquitecto en una firma del centro y era bastante reservado, aunque siempre era educado y amable cuando nos cruzábamos en la acera o en el buzón por la mañana. Lo había invitado a la barbacoa el marido de Chloe, que jugaba al baloncesto con él los sábados por la mañana en el centro comunitario calle abajo. Gavin dejó su bebida en la mesa del patio y miró directamente a Brandon con una expresión que al principio no pude descifrar. Con gusto la llevo. Las palabras flotaron en el aire como el humo de la parrilla. La sonrisa de Brandon vaciló un segundo, una grieta en su fachada cuidadosamente construida antes de forzar una risa que sonó hueca incluso para mí. Oh, ¿crees que podrías con ella? Confía en mí, amigo. No sabes en qué te estás metiendo con esto. Creo que sí, dijo Gavin simplemente. No había burla en su voz, ningún tono de broma que suavizara la afirmación. Se giró para mirarme y algo en su firme mirada gris me hizo quedarme sin aliento inesperadamente. Entonces, ¿a qué hora puedo recogerte mañana por la noche? El patio trasero quedó en completo silencio. Podía oír el chillido de las cigarras en los robles que bordeaban la propiedad, el sonido lejano de un coche que pasaba por la calle al otro lado de la valla de madera. El rostro de mi esposo palideció bajo su bronceado veraniego. La sonrisa burlona finalmente se borró de sus hermosos rasgos. No se esperaba esto en absoluto. Nunca esperó que nadie lo desmintiera porque nadie había tenido el coraje antes. Algo cambió dentro de mí en ese momento. Fue pequeño al principio, como la primera grieta que aparece en un lago congelado antes de que finalmente llegue el deshielo primaveral. Años de palabras tragadas, sentimientos desechados y humillaciones silenciosas surgieron de repente a la superficie, todos a la vez, como burbujas en champán. Miré a mi esposo, lo miró de verdad, quizás por primera vez en años, y vio a un desconocido que había pasado todo nuestro matrimonio desgastándome hasta el punto de que apenas me reconocía en el espejo. Entonces miré a Gavin, allí de pie, esperando mi respuesta. 7 de la tarde, dije. Mi voz era tranquila, firme, segura. No la reconocí como mía porque hacía tanto tiempo que no me oía hablar con tanta convicción sobre nada. Dejé el plato de ensalada de col rizada en la mesa de madera, me alicé la parte delantera del vestido de verano con manos temblorosas y caminé hacia la puerta sin mirar atrás. Detrás de mí,
Oí la voz de Brandon alzarse en señal de protesta, oí a mi hermana llamarme con preocupación. Pero no dejé de caminar. Bajé por el camino de grava, pasé junto a los coches aparcados que se asaban bajo el sol del atardecer, y seguí caminando hasta llegar al final de la manzana, donde el viejo olmo me proporcionaba una sombra fresca. Me temblaban las manos. El corazón me latía tan fuerte que lo sentía latir en la garganta como un pájaro atrapado. Pero por primera vez en años, también sentí algo completamente inesperado bajo el miedo. Me sentí libre. No sabía qué me depararía el mañana. No sabía si acababa de cometer el mayor error de mi vida o la mejor decisión que había tomado en mis 32 años. Pero allí, en esa tranquila esquina, con el sol de verano empezando a ponerse y el sonido de la barbacoa desvaneciéndose tras mí, supe una cosa con absoluta certeza. Había terminado de ser el chiste de la broma cruel de alguien. Esa noche, sentada en la oscuridad de nuestra sala, escuchando el tic-tac del reloj de pie en la pared y pensando en cómo había llegado a ese momento de mi vida. Brandon aún no había vuelto de la fiesta. Supuse que seguía en la barbacoa, probablemente quejándose de mí con cualquiera que le escuchara, inventando la historia para convertirse en la víctima de una esposa ingrata e irrazonable. Era bueno en esa habilidad en particular. Siempre lo había sido. Conocí a Brandon cuando tenía 23 años, recién salida de la universidad con un título en marketing, y llena de ambición por el futuro que se extendía ante mí. Acababa de conseguir mi primer trabajo real como coordinadora de marketing en Travala Group, una empresa mediana de embalaje con sede aquí en Nashville. Él era representante de ventas en la misma empresa, encantador y seguro de sí mismo, con una sonrisa que me hacía sentir como la única persona en cualquier habitación que ocupáramos juntos. Al principio, celebraba mi empuje y determinación como si fueran algo valioso. Me decía que le encantaba mi pasión por mi carrera, mi intrepidez para expresar mi opinión en las reuniones o defender mis ideas cuando otros se oponían. Cuando conseguí mi primer ascenso después de solo 18 meses de duro trabajo, me invitó a cenar al mejor restaurante que podíamos permitirnos y les dijo a todos los que estaban cerca que su novia iba a llegar lejos en el mundo. Le creí completamente cuando dijo que construiríamos nuestro imperio juntos, socios en toda la extensión de la palabra. Pero en algún momento, la celebración se convirtió en competencia entre nosotros. Y luego la competencia se convirtió en resentimiento que envenenó todo lo que habíamos construido juntos. Empezó pequeño, como siempre ocurre con estas cosas, tan gradualmente que no me di cuenta. El patrón se fue formando hasta que quedé atrapada en él como una mosca en ámbar. Un comentario aquí, una broma allá. Nada que pareciera significativo por sí solo al examinarlo individualmente. Cuando me ascendieron a gerente de marketing, 2 años después, bromeó sobre cómo debía haber impresionado a las personas adecuadas de la manera correcta para ascender tan rápido. Cuando empecé a trabajar hasta tarde en una campaña importante que podría ser decisiva para mi carrera, se quejó amargamente de que me importaba más mi trabajo que nuestro matrimonio y nuestro futuro juntos. Cuando sugerí que creáramos un presupuesto para ahorrar para una casa propia, me acusó de ser controladora y obsesiva con el dinero, a pesar de que apenas llegábamos a fin de mes con nuestros salarios combinados. La palabra terca se convirtió en su arma favorita contra mí en cualquier desacuerdo. Cada vez que me mantenía firme en algo que me importaba. Cada vez que expresaba una opinión diferente a la suya. Cada vez que tomaba una decisión sin consultarle primero para su aprobación, estaba siendo terca, demasiado independiente para mi propio bien, difícil de tratar, imposible de complacer. No importaba lo que intentara, convirtió mis fortalezas en defectos y me hizo sentir culpable por tenerlos. Pensé en las innumerables cenas donde había hecho bromas similares a mi costa, siempre con esa sonrisa encantadora que todos creían que solo estaba bromeando con su esposa. La forma en que ponía los ojos en blanco dramáticamente cuando hablaba de trabajo, como si mi carrera fuera un inconveniente para su vida en lugar de algo de lo que enorgullecerse. Las sutiles humillaciones disfrazadas de humor que me hacían cuestionarme mucho después de que los invitados se hubieran ido a casa. ¿Estaba demasiado centrada en mi carrera? ¿Estaba descuidando a mi esposo? ¿Era realmente tan difícil como él me hacía parecer a todos nuestros conocidos? Mi madre me había criado para ser fuerte y autosuficiente después de que las circunstancias la obligaran a tomar una decisión. Después de que mi padre se fuera cuando yo tenía 12 años, saliendo una mañana a comprar cigarrillos y sin regresar, ella tuvo 2 trabajos para mantener a nuestra familia a flote. Me enseñó que una mujer nunca debe depender completamente de nadie más para su supervivencia o felicidad. Que debía construir mis propios cimientos y valerme por mí misma, no sin importar lo que la vida me deparara,
había llevado esas lecciones conmigo toda mi vida como una armadura contra el mundo. Brandon una vez afirmó admirar eso de mí por encima de todo. Ahora lo resentía con cada fibra de su ser. Recordé una conversación que tuvimos unos 3 años después de casarnos. Una noche, tarde, después de otra discusión que nos dejó a ambos exhaustos y heridos, me ofrecieron un puesto de director en una empresa de la competencia, un ascenso significativo en la escala corporativa con un aumento sustancial que lo habría cambiado todo para nosotros. Estaba emocionadísima. Ya planeaba cómo podríamos usar los ingresos adicionales para finalmente comprar esa casa de la que habíamos estado hablando durante años. Pero Brandon había reaccionado con una ira tan intensa que me asustó esa noche. Me acusó de intentar eclipsarlo delante de todo el mundo, de hacerlo quedar mal delante de sus colegas y amigos. Dijo que la gente pensaría que no podría mantener a su familia si su esposa ganara más dinero que él, que sería humillado públicamente. Me hizo sentir culpable para que rechazara la oferta con lágrimas, acusaciones y días de frío silencio. Y yo había pasado todos los años preguntándome cómo habría sido mi vida si me hubiera marchado en lugar de quedarme. Sentada en aquella oscura sala, con solo el reloj como compañía, me di cuenta de cuánto de mí misma había sacrificado en el altar de su frágil ego a lo largo de los años. Había atenuado mi propia luz para que no se sintiera amenazado por el brillo que yo desprendía naturalmente. Me había tragado mis ambiciones, censurado mis opiniones y me había encogido hasta convertirme en una versión de Jocelyn más aceptable para sus inseguridades y miedos. ¿Y qué había obtenido a cambio de todo ese sacrificio? Un marido que se ofreció a intercambiarme en una barbacoa como si fuera un coche viejo que estaba cansado de mantener. La puerta principal se abrió sobre las 11 de la noche con un estruendo que me sobresaltó. Brandon entró tambaleándose, con el aliento impregnado de cerveza, y encendió la luz junto a la puerta. Pareció sorprendido de verme sentada en la silla donde llevaba horas esperando. «Ah, así que decidiste venir a casa», dijo, con la voz cargada de sarcasmo y desprecio. «Qué amable de tu parte avergonzarme delante de todos y luego desaparecer sin decir palabra». Lo miré, a ese hombre al que había prometido amar en las buenas y en las malas, y sentí un agotamiento profundo que me invadió como una ola. «Estoy cansada, Brandon», dije en voz baja. «Me voy a la cama». «No hemos terminado de hablar de esto», me gritó mientras subía las escaleras lentamente. Pero ya estaba harta. Estaba completamente harta de todo. A la mañana siguiente, me desperté con el sonido de Brandon cerrando las puertas de los armarios de la cocina con una fuerza innecesaria que resonó por toda la casa. El sol se filtraba alegremente a través de las cortinas del dormitorio, y por un instante de felicidad, me olvidé de la barbacoa, del chiste, de la cita a la que había quedado. Entonces todo volvió a la realidad con perfecta claridad, y se me encogió el estómago con una mezcla de ansiedad y algo que parecía peligrosamente cercano a la anticipación. Encontré a Brandon sentado a la mesa de la cocina cuando bajé, con una taza de café delante que no se estaba bebiendo. Su mandíbula estaba en esa línea dura que indicaba que se estaba preparando para una pelea, con los nudillos blancos alrededor de la taza de cerámica que agarraba. Me serví una taza de la cafetera y me apoyé en la encimera, esperando la tormenta que sabía que se avecinaba. «Tienes que arreglar esta situación», dijo finalmente, todavía sin mirarme directamente. «¿Arreglar qué exactamente?» «La vergüenza que me causaste ayer en casa de tu hermana». Levantó la vista entonces, con los ojos penetrantes y una ira apenas contenida. «Tienes que llamar a Gavin ahora mismo y decirle que todo fue una broma. Dile que no tendrás ninguna cita con él esta noche, y luego tienes que disculparte conmigo por hacerme quedar como una completa tonta delante de todos nuestros conocidos». Dejé mi taza de café despacio, deliberadamente, para ganar tiempo y elegir bien mis palabras. «Te hiciste quedar como un tonto, Brandon. Te paraste frente a nuestra familia y vecinos y te ofreciste a cambiarme como si fuera un mueble del que estuvieras harto. Fue tu decisión hacer esa broma, no la mía. Era una broma». Golpeó la mesa con tanta fuerza que las tazas de café tintinearon y un poco se derramó sobre el borde, cayendo a la madera. Todos sabían que era una broma, menos tú y ese vecino raro que parece tener debilidad por las mujeres casadas. Si solo era una broma, ¿por qué te molesta tanto que te hayan tomado la palabra? Me miró con incredulidad y pude ver cómo le daba vueltas la cabeza mientras intentaba formular una respuesta. Brandon no estaba acostumbrado a que le respondiera así. Normalmente, después de uno de sus arrebatos, me encerraba en silencio, le daba tiempo para que se calmara y finalmente suavizaba las cosas con una disculpa, incluso cuando no había hecho nada malo.
Ese era nuestro patrón. Eso era lo que esperaba de mí. Pero estaba harto de patrones que me hacían sentir disminuido y pequeño. Porque eres mi esposa, dijo, en voz baja y peligrosa, de una forma que me habría asustado hace un año. Eres mía. No puedes aceptar salir con otros hombres solo porque te molestó una broma estúpida que hice. Ahí estaba. Por fin, la verdad tras todo el humor y las evasivas se reveló ante mí. Yo era su propiedad, su posesión, algo que podía controlar y exhibir según sus caprichos y deseos. No una compañera, ni una igual, algo que le pertenecía. ¿Cuándo dejaste de verme como persona?, pregunté en voz baja. La pregunta pareció pillarlo completamente desprevenido. ¿Cuándo me convertí solo en tu esposa en lugar de Jocelyn? ¿Cuándo dejaron de importarte mis pensamientos, sentimientos y sueños? ¿De qué estás hablando? Claro que me importas. ¿De verdad? Porque durante los últimos 7 años, me has hecho sentir como una molestia. Cada vez que tengo éxito en el trabajo, encuentras la manera de minimizarlo o de centrarlo en ti. Cada vez que expreso una opinión, me llamas terca o difícil. Cada vez que intento hablar sobre nuestro futuro, me acusas de controladora. Has convertido todo lo bueno de mí en un defecto que necesita corrección. Y te he dejado hacerlo, Brandon. Te he dejado hacerme sentir pequeño porque pensé que eso era lo que requería el matrimonio. Pero no lo es. Eso no es amor. Eso no es una relación. Eso es solo una lenta erosión de quien soy como persona. Su cara se había puesto roja de ira y algo más que no pude identificar. ¿Y qué? ¿Vas a tener esta cita esta noche? ¿De eso se trata? ¿Quieres humillarme aún más de lo que ya lo has hecho? Esto no se trata de humillarte en absoluto. Se trata de que finalmente me defienda después de años de guardar silencio. Tomaste una decisión ayer cuando decidiste burlarte de mí delante de todos. Ahora estoy tomando la mía. Si sales por esa puerta esta noche, no te molestes en volver aquí, dijo, su voz fría como el hielo del invierno. Lo miré por un largo momento. Este hombre al que había amado una vez. Este hombre con el que había construido una vida. Y sentí que los últimos hilos de esperanza se rompían y caían como hojas en otoño. He pasado 7 años volviendo, dije con calma. Volviendo después de cada broma a mi costa. Cada comentario desdeñoso, cada pelea donde me hiciste sentir como si estuviera loca por querer más de lo que estabas dispuesta a dar. Tal vez sea hora de que deje de volver y empiece a caminar hacia adelante. Lo dejé sentado en la mesa de la cocina con su café frío y subí a pensar qué me iba a poner. Me temblaban las manos al abrir las puertas del armario. Pero bajo el miedo, algo más se fortalecía. Sentí como si recuperara una parte de mí que había olvidado que existía. Exactamente a las 7 de la tarde, sonó el timbre. Oí los pasos pesados de Brandon cruzar el suelo de la sala. Oí la puerta abrirse con un crujido y la voz tranquila de Gavin decir, «Hola, vengo a recoger a Jocelyn». Bajé las escaleras con un vestido azul que no me había puesto en años, el pelo suelto sobre los hombros y la barbilla en alto. Brandon estaba en la puerta, bloqueando la entrada de Gavin con el cuerpo, con los puños apretados a los costados, pero no dijo nada. Simplemente se hizo a un lado y me observó en silencio mientras pasaba junto a él y salía a la cálida tarde de verano. Cuando Gavin me abrió la puerta del coche con una sonrisa amable, miré hacia la casa por última vez. Brandon estaba en el porche, una silueta contra las ventanas iluminadas, y por primera vez en nuestro matrimonio, él era el que se preguntaba qué vendría después. El coche arrancó y vi nuestra casa hacerse más pequeña por el retrovisor hasta que desapareció por la esquina. Tenía el corazón acelerado. Me sudaban las palmas de las manos contra el asiento de cuero. Pero no le pedí a Gavin que se diera la vuelta. No me disculpé, ni le expliqué nada, ni puse excusas por lo que estaba haciendo. Simplemente me senté en el asiento del copiloto mientras conducíamos por las calles familiares de mi barrio y me permití imaginar cómo se sentiría ser vista como algo más que la esposa testaruda e independiente de alguien. Por primera vez en años, me permití imaginar cómo sería ser verdaderamente libre. El restaurante que Gavin había elegido era un tranquilo restaurante italiano llamado Orsos, al este de Nashville. Era de esos establecimientos con manteles blancos y velas de plata auténticas que titilaban en cada mesa, y un menú que no se molestaba en indicar precios, porque se suponía que a la clientela no le importaban esas nimiedades. Hacía años que no estaba en un sitio tan elegante. Brandon siempre decía que los restaurantes elegantes eran un desperdicio de dinero que no teníamos,
que podíamos comer igual de bien en casa por mucho menos. Otra pequeña forma en que había controlado mi vida sin que me diera cuenta de que me estaban construyendo una jaula. Gavin me acercó la silla mientras nos sentábamos, un simple gesto de cortesía que Brandon había dejado de hacer después de nuestro primer aniversario. Me sentí extraña allí sentada, casi como una impostora fingiendo ser alguien que asistía a cenas románticas con arquitectos guapos. Pero al acomodarme en mi asiento y contemplar la cálida sonrisa de Gavin, al otro lado de la mesa iluminada por las velas, parte de esa extrañeza empezó a desvanecerse. Tengo que ser sincero, dije una vez que el camarero tomó nota de nuestras bebidas y se marchó en silencio. No estoy del todo seguro de por qué estoy aquí esta noche. Gavin asintió con expresión pensativa y paciente. Es totalmente justo. Me imagino que ayer fue bastante abrumador para ti. Esa es una palabra para describirlo. Alicé la servilleta de lino en mi regazo, intentando organizar el caos de mis pensamientos en algo coherente. Nunca había hecho algo así en mi vida. Llevo 7 años casada. Nunca había pensado en otro hombre de esa manera. Y ahora estoy sentada en un restaurante con nuestro vecino mientras mi esposo probablemente esté recorriendo la alfombra del salón. ¿Quieres volver a casa?, preguntó Gavin. No había juicio en su voz, ni decepción, solo curiosidad genuina y preocupación por mi bienestar. Lo pensé detenidamente, dándole vueltas a la pregunta. Pensé en volver a esa casa en Maple Avenue, disculparme con Brandon como siempre lo hacía, retomando el patrón familiar de disminución y resentimiento que se había convertido en nuestro matrimonio con los años. La idea me revolvió el estómago con un miedo tan profundo que me sorprendió. No, dije con firmeza. No quiero volver. Nuestras bebidas llegaron en vasos de cristal, y Gavin se recostó en su silla, observándome con esos ojos grises y firmes que parecían ver más de lo que la mayoría se molestaba en buscar. ¿Puedo decirte algo, Jocelyn? Claro que sí. Te he observado durante 2 años. No de una forma inquietante, añadió rápidamente. Y no pude evitar sonreír ante su sinceridad. Pero noto cosas del mundo que me rodea. Soy arquitecto de profesión. Es a lo que me dedico. Observo estructuras, identifico debilidades, imagino cómo se podrían reconstruir las cosas de forma diferente y mejor. Miro edificios, pero también miro a las personas. ¿Y qué has observado de mí? Tomó un sorbo de vino antes de responder, eligiendo sus palabras con cuidado. He observado a una mujer que se comporta como si estuviera constantemente disculpándose por ocupar espacio en el mundo. Te he visto salir a buscar el correo por la mañana, e incluso algo tan simple parece estar agobiado por cargas invisibles. Te he visto sonreír a los vecinos mientras tu marido te habla, interrumpirte a media frase cuando te mira de cierta manera, encogerte para encajar en la forma que parezca necesitar ese día en particular. Sentí que las lágrimas me picaban inesperadamente en los ojos. Nadie me había visto nunca con tanta claridad. Nadie se había molestado nunca en mirar tan de cerca quién soy realmente. También te he visto cuando crees que nadie te ve, continuó con suavidad. Cuando riegas tus plantas en el porche, te ríes de algo en el teléfono o regresas del trabajo sin saber que nadie te está mirando. Esa mujer es diferente. Tiene confianza en sí misma. Es vibrante. Es la mujer que tu marido parece absolutamente decidido a enterrar bajo la crítica y el ridículo. ¿Por qué no dijiste nada antes? Gavin dejó su vaso con cuidado sobre el mantel blanco. Porque no me correspondía interferir en el matrimonio de otra persona. Estabas casado. Parecías decidido a que funcionara a pesar de todo lo que vi. ¿Quién era yo para decir nada? Pero ayer, cuando hizo esa broma, cuando se quedó ahí y te ofreció como si no fueras más que una molestia de la que quería deshacerse, no pude callarme más. Sé lo que se siente ser infravalorada y rechazada por alguien que se supone que te ama incondicionalmente. Y ya no podía seguir viéndolo sin al menos ofrecerte una alternativa. El camarero apareció en silencio para tomar nota de la cena, y agradecí la interrupción. Me dio un momento para recomponerme, para procesar todo lo que Gavin decía y lo que significaba para mí. Cuando el camarero se fue, recuperé la voz. No sé qué pasará después de esta noche, admití. La verdad es que no sé si estoy lista para dejar mi matrimonio. No sé si estoy lista para nada en absoluto. La verdad es que siento que todo se tambalea bajo mis pies, y solo intento no caerme. Gavin se inclinó sobre la mesa y me tocó suavemente la mano, que descansaba junto a mi plato de pan. No tienes que saber nada ahora mismo.
Esta noche no tiene por qué tratarse de decisiones, planes o de decidir el futuro. Puede ser simplemente que dos personas compartan una comida y tengan una conversación real. Sea lo que sea que necesites, eso es exactamente. Por primera vez en horas, sentí que mis hombros se relajaban por completo. La tensión que había estado cargando desde la barbacoa empezó a soltarse. Músculos. Gracias, dije en voz baja. Por verme, por decir algo cuando no era necesario. Por darme la oportunidad de recordar lo que se siente al ser tratado con respeto humano básico. Todos se lo merecen, dijo simplemente. Especialmente tú, Jocelyn. Durante la cena, descubrí la vida de Gavin de maneras que nunca antes había conocido. A pesar de vivir a 3 casas de distancia durante 2 años, había crecido en Knoxville, hijo de un profesor de inglés de instituto y una enfermera titulada que trabajaba de noche en el hospital local. Siempre le había gustado construir cosas, incluso de pequeño, construyendo elaborados fuertes en su patio trasero con trozos de madera y soñando con diseñar rascacielos que algún día tocarían las nubes. Se casó joven con su novia de la universidad, pero la relación terminó hacía 5 años cuando ella lo dejó por un compañero de su bufete de abogados. Fue entonces cuando me mudé a Nashville, explicó, haciendo girar el tenedor en la pasta. Necesitaba un nuevo comienzo en un lugar completamente nuevo, una nueva ciudad, nuevos proyectos en el trabajo, una vida completamente nueva. Me costó mucho tiempo dejar de sentirme un fracaso por no haber logrado que mi matrimonio funcionara. Pero con el tiempo me di cuenta de que a veces las personas simplemente crecen en direcciones diferentes. Eso no significa que alguien esté roto o sea inútil. Solo significa que no encajamos. Pensé en sus palabras mientras daba vueltas a mi pasta en el tenedor. No creo que Brandon y yo hayamos crecido en direcciones diferentes. Dije lentamente, asimilando la realidad mientras hablaba. Creo que siempre fuimos personas diferentes en el fondo. Simplemente me convencí de que el amor sería suficiente para salvar la brecha entre nosotros. Y ahora, ¿qué opinas? Ahora me doy cuenta de que el amor no se supone que se sienta como una negociación constante donde siempre pierdo. No se supone que me obligue a ser menos de lo que soy solo para que alguien más se sienta más cómodo. He tenido tanto miedo de estar solo que he estado dispuesto a sentirme solo dentro de mi propio matrimonio durante años. ¿Tiene sentido? Gavin asintió con profunda comprensión. Tiene todo el sentido para mí. Y por si sirve de algo, estar solo no es lo peor del mundo. A veces es el primer paso para reencontrarse con uno mismo después de haber estado perdido durante tanto tiempo. Nuestros platos principales llegaron perfectamente presentados y la conversación giró hacia temas más ligeros mientras comíamos. Me contó sobre el proyecto en el que estaba trabajando, un centro comunitario en el este de Nashville que incluiría una biblioteca pública, un centro deportivo juvenil y un pequeño teatro para espectáculos locales. Sus ojos se iluminaban cuando hablaba de arquitectura, de crear espacios donde la gente pudiera reunirse, crecer y conectar. Me sentí genuinamente interesada en lo que decía, le hacía preguntas, compartía mis propias ideas sobre el diseño y la comunidad, y qué hace que los espacios se sientan acogedores en lugar de estériles. Es fácil hablar contigo, dijo en un momento dado, casi sorprendido por su propia observación. Tú también, respondí con sinceridad. Y lo decía en serio. Durante años, conversar con Brandon me había parecido navegar por un campo minado a ciegas. Nunca sabía qué tema despertaría su inseguridad, qué comentario se convertiría en una discusión más tarde, qué observación usaría en mi contra cuando necesitara munición. Pero con Gavin, las palabras fluían con naturalidad. Me escuchaba cuando hablaba. Hacía preguntas de seguimiento que demostraban que realmente prestaba atención. Parecía genuinamente interesado en mi perspectiva en lugar de esperar su turno para hablar. Era un contraste tan marcado con lo que me había acostumbrado que casi no podía creer que fuera real. Alrededor de las 9, mientras compartíamos un tiramisú y debatíamos las virtudes de los diferentes tuestes de café con sorprendente pasión, levanté la vista y vi una figura familiar irrumpiendo por la entrada del restaurante como una nube de tormenta. Se me encogió el estómago. Brandon estaba rojo de ira, con los ojos desorbitados por una mezcla de alcohol y rabia. Era evidente que había estado bebiendo mucho desde que me fui. Recorrió el comedor con la mirada hasta que nos vio en un rincón. Y entonces se dirigió a nuestra mesa con una furia que hizo que los demás comensales se giraran y lo miraran alarmados. ¿En serio?, gritó al acercarse, con la voz demasiado alta para el ambiente refinado. ¿De verdad estás aquí con él? Gavin se levantó con calma,
colocándose entre Brandon y yo con un movimiento deliberado. Brandon, estás armando un escándalo. Vamos afuera para que podamos hablar en privado. No me digas qué hacer en mi propia ciudad. Brandon gruñó, arrastrando las palabras un poco. Estás sentado con mi esposa. ¿Mi esposa? ¿Entiendes lo que eso significa? Entiendo que te ofreciste públicamente intercambiarla hace menos de 24 horas, respondió Gavin, con una voz firme y controlada que pareció enfurecer aún más a Brandon. Si tanto valorabas a tu esposa, quizá deberías habérselo demostrado antes. El rostro de Brandon se contrajo de rabia, tan intensa que distorsionó sus rasgos. Miró más allá de Gavin, hacia donde yo estaba paralizado en mi silla. Levántate, Jocelyn. Nos vamos a casa ahora mismo. Sentí todas las miradas del restaurante fijas en nuestra mesa. La anfitriona ya estaba cogiendo el teléfono en su puesto, probablemente para llamar a seguridad o a la policía. Podía sentir la familiar atracción de la obediencia tirando de mí, la profunda necesidad de calmar la situación, de minimizar el daño, de disculparme para volver a una cierta sensación de paz. Batten y looked at Gavin, standing there calmly between us, protecting me from a man who had never protected me from anything in our entire marriage. Andy looked at Brandon, red-faced and demanding, treating me like a possession to be reclaimed rather than a person to be respected. Andy made my choice with clarity he had never felt before. No. The word in the air like a grenade with the pin pulled, waiting to explode. Brandon stared at me, his mouth opening and closing as if he couldn't process what he had just said to him. What did you just say to me? He said, no. He stood up slowly, my legs trembling, but my voice surprisingly steady. I'm not going home with you, Brandon. Not tonight. Maybe not ever again. His face contorted with fury so intense it frightened me even across the distance Gavin maintained between us. You can't do this to me. You can't just walk out on 7 years of marriage because of some stupid joke he made. It wasn't just a joke, he said, the words flowing freely now that the dam had finally broken. It was the last in a very long line of jokes, of comments, of put-downs and dismissals that have slowly convinced me that I'm not worth anything outside of what he provided for you. You've spent years making me feel small and inadequate, and I've spent years letting you do it because I was afraid of exactly this moment. But I'm done now. I'm done shrinking myself to fit into your idea of what a wife should be. You're being dramatic and ridiculous, scoffed loudly, playing to the audience of horrified diners around us. Everyone has problems in their marriage. Every marriage has issues that need work. You don't just throw away everything we built because you had a bad day. This isn't about one bad day, he replied firmly. This is about 7 years of bad days strung together. 7 years of feeling like a burden to my own husband. 7 years of watching you take everything y a man reduce it to a punchline for your entertainment. I deserve more than that. I deserve someone who celebrates my independence instead of resenting it. Someone who encourages my ambitions instead of undermining them at every opportunity. Someone who sees me as a partner, not a possession. By now, a manager in a dark suit had approached our table, flanked by a security guard who looked like he could handle much worse than a drunken husband. Sir, I'm going to have to ask you to leave immediately, the manager said firmly to Brandon. You're disturbing our guests. Brandon looked around wildly, seeming to finally notice the audience he had attracted with his outburst. Couples were whispering behind their menus. A family with young children was heading toward the exit. The entire restaurant had stopped their meals to watch our drama unfold before them. This is insane, he muttered under his breath. You're all insane. But his bravado was fading rapidly. The public humiliation he had tried to inflict on me was rebounding onto him instead. Gavin stepped forward, still calm, but with an edge of steel in his voice that hadn't been there before. I think you should go now, Brandon. Go home. Sleep it off. And when you wake up tomorrow, I hope you spend some time thinking about how you ended up here tonight. Because from where I'm standing, you're the one who destroyed your marriage, not Joseline. For a moment, he thought Brandon might swing at him. His fists were clenched so tight his knuckles had gone white, his jaw set hard. But the security guard had positioned himself strategically nearby, and Brandon was used over enough to recognize a losing battle when he saw one clearly. This isn't over, he said, pointing at me with a trembling finger. You're going to regret this decision for the rest of your life. Then he turned and stormed out of the restaurant,
leaving chaos and confusion in his wake. The front door slammed behind him with a finality that echoed through the silent room. I sank back into my chair, my whole body shaking with adrenaline and emotion. Gavin sat down across from me, his hand covering mine on the tablecloth reassuringly. Are you okay? I looked at him. This man I barely knew who had used stood up for me in a way no one ever had before in my entire life. I think he will be, he said slowly. I think for the first time in a very long time, I'm actually going to be okay. The manager approached apologetically, offering to come our entire meal and call us a car service. Gavin handled everything efficiently, shielding me from having to make any more decisions. I sat there in a daze, processing what had just happened. I had said no. I had refused to comply. I had stood up for myself in front of a room full of strangers, and the world hadn't ended. Brandon had shown everyone exactly who he was underneath his charming facade. And instead of being embarrassed for me, people were looking at him with disgust and pity. This was the clarity he had been waiting for without even knowing it. All the doubt, all the guilt, all the seconding that had kept me trapped for so long. It all evaporated in the face of Brandon's public meltdown. He had made our private dysfunction visible for everyone to see, and in doing so, he had freed me from the prison of pretending everything was fine. Gavin drove me home through the quiet Nashville streets, the city lights blaring past my window. We didn't talk much during the ride. He seemed to understand that in a dead space to process, and he was grateful for his silence and patience. When we pulled up in front of my house on Maple Avenue, I noticed that all the lights were on inside. Brandon was home, probably waiting to continue our fight. But something fundamental had shifted inside me during the restaurant confrontation. I wasn't afraid anymore. Thank you, I said to Gavin sincerely, for dinner tonight, for standing up for me, for everything. He smiled softly at me. You don't have to thank me for treating you with basic respect. But you're welcome. What happens now? I asked the question directed at myself as much as at him. Now you go inside and take care of yourself tonight and tomorrow. If you want to talk, I'm just 3 houses down the street. He paused, then added, whatever you decide about your marriage, about your life, just know that you deserve to be happy. You deserve to be with someone who lifts you up instead of tearing you down constantly. Don't let anyone convince you otherwise. He nodded, unable to speak past the lump in my throat. Then he opened the car door and walked up the stone path to my front door, ready to face whatever came next. As he put my key in the lock, I heard Gavin's car pull away behind me. I took a deep breath, squared my shoulders, and stepped inside to face the rest of my life. The confrontation that night was brutal, but surprisingly short. Brandon was waiting in the living room, the remains of a six-pack scattered across the coffee table like evidence of his evening. He launched into a tire the moment he walked through the door. Accusations and insults flying like shrapnel in every direction. I let him rant without interruption. I didn't argue, didn't defend myself, didn't explain. I simply listened, watching him exhaust himself against the wall of my silence. When he finally ran out of steam, slumped on the couch with his head in his hands, he spoke the words he should have spoken years ago. I want a divorce. The silence that followed felt like oxygen filling a room that had been locked shut for 7 long years. Brandon lifted his head slowly, his expression moving through disbelief, confusion, anger, and finally something that looked almost like fear. You don't mean that. I don't mean it. I sat down in the chair across from him, folding my hands in my lap calmly. This marriage has been dying for years, Brandon. We've been going through the motions, pretending everything is fine while we slowly destroy each other. I can't do it anymore. I won't do it anymore because of him. Because of one that was our neighbor? No. Because of me. Because I finally remembered who I was before I started disappearing into this marriage. Because I spent 7 years believing that your love was conditional on me being smaller, quieter, less ambitious than I really am. And because yesterday when you stood in front of everyone and offered to trade me away, you showed me exactly how little you value what we have. I was quiet for a long moment. When I spoke again, his voice was softer, almost pleading. We can work on this together. We can go to counseling. I can change. You've said that before. I reminded him gently. After the time you mocked my promotion at your office party, after you convinced me to turn down that job opportunity, after every fight where I begged you to see things from my perspective,
every time you promised to change, and every time things went right back to the way they were. It'll be different this time around. Maybe it will be, but I don't have it in me to find out. I stood up slowly, suddenly exhausted beyond measure. I'm going to sleep in the guest room tonight. Tomorrow, I'll start looking for an apartment. I'll have my lawyer contact you about the details. Stared at me as if seeing me for the first time. You've already talked this through. I've been thinking about it for years, I admitted honestly. I just needed something to finally push me over the edge. You gave me that yesterday. In a twisted way, I should probably thank you. I left him sitting there in the wreckage before Mary Jane climbed the stairs to the guest room. That night, for the first time in months, I slept deeply and dreamlessly. When I woke the next morning, I felt lighter than I had in years. The following weeks were a blur of logistics and emotions. I found an apartment in Germantown, a cozy one-bedroom with big windows and a small balcony where I could grow herbs in the sunshine. I hired a lawyer, a sharp woman named Patricia, who specialized in divorce proceedings and took no nonsense from anyone. I began the slow process of untangling my life from Brandon's, dividing assets and memories with clinical precision. Brandon fought the divorce at first, refusing to believe it was really happening. But as the weeks turned into months, even had to accept reality. Our marriage was over. My sister Chloe was my rock through it all. She helped me move into my new apartment, bringing boxes and wine and a willingness to listen whenever I needed to process. She never said, "I told you so," though she had every right to after all those years of biting her tongue. "I'm proud of you," she told me one night as we sat on my new balcony watching the sunset paint the Nashville skyline gold and orange. "I know this hasn't been easy, but you're handling it with so much grace." "I don't always feel graceful," he admitted. "Some days I feel like I'm falling apart completely." "That's okay, though," she said warmly. "Falling apart is sometimes the first step toward putting yourself back together in a better way." As I settled into my new life, I began to rediscover parts of myself I had buried during my marriage. I started walking up early to run along the river, something I had loved in college, but I stopped doing after Brandon complained about the early morning noise. I signed up for a pottery class on weekends, getting my hands dirty with clay creating imperfect, beautiful things. I accepted that promotion at work I had been hesitating about. No longer worried about outsinning anyone. The Joseline who emerged from the divorce was stronger, more confident, and more herself than she had been in years. I didn't recognize her at first. She was a stranger who looked back at me from the mirror with clear eyes and a steady gaze. But over time, I began to remember her. This was who I had been before Brandon. This was who I could be again. Gavin and I kept in touch throughout those months. I would text occasionally, checking in, asking how he was doing. We went for coffee a few times, walks in the park, low-key meetings that felt like friendship slowly evolving into something more. I wasn't ready for a relationship. And I understood that completely. I never pushed, never pressured. I simply showed up consistently and kindly, proving through his actions that not all men saw my independence as a threat. About 3 months after my divorce was finalized, I was sitting in my apartment on a Friday evening, eating dinner alone and feeling perfectly content about it when there was a knock at my door. I opened it to find Gavin standing there holding a paper bag from my favorite Thai restaurant down the street. "I thought you might want some company tonight," I said a little sheepish chant some pâté. He laughed and stepped aside to let him in. We had on my couch watching a documentary about architecture that I had been wanting to show me and talked about everything and nothing. It was easy, comfortable, without any of the landmines I had grown accustomed to navigating. "Can I ask you something?" I said as the documentary credits rolled. "Of course, you can." That night at the barbecue, when I asked what time I could pick you up, I fully expected you to say no to laugh it off or to come up with some excuse. When you said 7 and you walked away, I think I stopped breathing for about a minute. I smiled, remembering that moment clearly. I surprised myself, too. I think something just snapped inside me. Years of swallowing my feelings, of accepting treatment I never should have accepted. It all came to a head in that moment. Your offer gave me an out I didn't know I was looking for. "I'm glad," I said simply. "Not that your marriage was bad. That makes me sad, honestly. But I'm glad you found your way out of it. And I'm glad I got to be a small part of that." He reached over and took his hand gently. "You were more than a small part. You showed me what respect looks like in action.
Yuri minded me that I deserve to be valued. That matters more than you know. I squeezed my hand softly. For what it's worth, I've never seen you as the woman your husband described. I've only ever seen a woman who was too vibrant to be content by someone else's limitations. Someone who deserved to be celebrated, not diminished. We sat there in comfortable silence, the Nashville night glowing through my windows. I didn't know what the future held for us. Whether this friendship would grow into something more or remain exactly what it was, but I knew one thing with certainty. I had chosen myself. And that choice had led me here to this moment of peace and possibility. 6 months after the divorce, I received news about Brandon through the neighborhood grapevine. Chloe's husband had heard it from someone who worked with him at the company. After our split became public knowledge, Brandon's reputation had taken a significant hit. The story of the barbecue had spread, as stories do in tight-knit communities. And people began looking at him differently. The charming salesman persona I had cultivated for years started to crumble as more and more people realized there was something ugly beneath the surface. I had been passed over for a promotion at work, losing out to a younger colleague I had always dismissed as inferior. His sales numbers dropped dramatically as clients picked up on his increasingly bitter and hostile attitude. Finally, about 5 months after our divorce, I was asked to leave Travala Group entirely. The company cited performance issues, but everyone knew the real reason. I had become toxic to work with, and no one wanted to be around him anymore. I also learned that I had tried to start dating again with predictably disastrous results. Word had gotten around about how he treated his wife, and the eligible women in his social circle wanted nothing to do with him. I was apparently spending most of his evenings alone in the house we used to share, which I could barely afford to maintain on a single income. Now, the irony of him ending up isolated and lonely after years of making me feel that way inside our marriage was not lost on me. I didn't feel satisfaction hearing this news. I didn't feel vindicated or triumphant. Mostly, I just felt sad. Sad that it had taken public humiliation and professional consequences for Brandon to face the truth about himself. Sad that Mick never actually learned the lessons life was trying to teach him. Sad that he had wasted 7 years on a man who was never capable of seeing me clearly. But he also felt free. Whatever happened to Brandon now was his journey, not mine. I had done my part by finally walking away. As for Gavin, things between us continued to develop slowly and naturally. By the 1-year anniversary of that fateful barbecue, we were officially together. He never rushed me, never tried to define what we were before he was ready. He simply remained present, patient, and kind, proving every day that partnership could be a source of strength rather than diminishment. One summer evening, we found ourselves at my sister's house again. Another barbecue, another gathering of family and friends. As I stood by the picnic table watching Gavin joke with Chloe's husband and help flip burgers on the grill, I felt someone come up beside me. "You look happy," Chloe said, handing me a glass of lemonade. "I am happy," I said and meant it completely. "That guy over there," she said, nodding toward Gavin. "He looks at you like you own the moon. It makes me feel like he did." Chloe smiled warmly. "That's how it's supposed to be." I talked about the journey that had brought me here. The years of shrinking myself. The yoke that had finally broken something loose inside me. The terror and exhilaration of accepting that date. The confrontation at the restaurant. The divorce. The rebuilding. All of it had led to this moment. Standing in my sister's backyard with the summer sun warm on my face and a future full of possibilities stretching out before me, Gavin caught my eye across the yard and smiled. That warm, genuine smile that still made my heart skip. I smiled back at him. He had learned something important over the past year. Accepting that had never really been about Gavin at all. It had been about me. About finally choosing myself after years of choosing someone else's comfort over my own well-being. About remembering that it was worthy of respect, of kindness, of love that didn't come with conditions and fine print attached. Brandon's downfall had been entirely of his own making, his cruelty, his need to diminish others to feel big himself, his inability to value what he had until it was gone forever. He was still struggling to rebuild his life, still alone in that empty house, still facing the consequences of treating people like possessions rather than partners. Meanwhile, he had built something new and beautiful from the ashes of what he destroyed. The revenge, if you call it that, was simply living well. Brandon had tried to diminish me, to trade me away like he was nothing. And instead,
I do set that moment to reclaim everything taken from me. My confidence, my ambition, my sense of self-worth, my belief that I deserved happiness and love. Looking back on everything now, I realized that accepting that at 7 de la tarde had been the first step toward the life I was always meant to live. It wasn't about revenge or proving him wrong. It was about finally stepping toward the person I was always supposed to become. And I had never once looked back since.